Buenos días, buenas tardes. Yo los saludo desde Sevilla. Mi nombre es Agustina Rodríguez Romero. Soy de CONICET, de la Universidad 3 de Febrero, y he sido invitada a coordinar esta mesa. Así que para mí es un honor participar de las 15ª Jornadas de Historia del Arte, la contemporaneidad del pasado, historiografías para las Américas. Y en esta ocasión, en esta mañana de Colombia, nos encontramos para la mesa Geografías, Cartografías y Rutas Historiográficas. Y en esta mesa tenemos el honor de contar con tres ponentes, así que sin demasiado preámbulo voy a presentar a Joao Carlos Teixeira Jr., que va a presentar su ponencia sobre grupos La Boca y Santa Elena, a pintura en las margens. Joao Carlos Teixeira Jr. es licenciado en Artes Visuales desde el 2011 por el Centro Universitario Bellas Artes de Sao Paulo. Cursa una maestría en Comunicación y Cultura en el programa de posgrado en Integración Latinoamericana, PROLAM, de la Universidad de San Pablo, bajo la dirección de la profesora Lisbeth Rebolo González. Está vinculado al grupo de estudio Recepción Estética y Crítica de Arte de la Universidad de Sao Paulo. Coorganizó, editó e ilustró el libro El genio Morini y su influencia en las comunicaciones y las artes. Así que te dejo la palabra, yo, Carlos, y te escuchamos con atención. Ok, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, les pido permiso para hablar en mi lengua. Yo soy brasileño y así que eh, yo organicé toda mi presentación en portugués y voy a hacerlo de esta forma que para mí es mejor. Solo compartir la pantalla. Dale, ¿se ve? Ok. Bom, então o tema do meu trabalho, como foi dito, é Grupos La Boca e Santa Helena, a pintura nas margens. E o objetivo dessa minha investigação, dessa minha pesquisa, é encontrar os pontos de contato nas representações das paisagens dos subúrbios paulistano e portenho pelos pintores do grupo Santa Helena e La Boca, como expressão subjetiva e objetiva de suas origens, através de uma análise semiótica, histórica e sociológica. Então, esses dois grupos, eu vou falar deles um pouco mais, né? E como a minha investigação ela é baseada no método comparativo, então eu trouxe essa frase do Becker, que a comparação consiste em descobrir algo em comum entre duas coisas e depois reparar como elas diferem. Então, realmente, sempre que nada é perfeitamente igual, tudo tem os seus pontos específicos que distinguem de outras realidades. E quando nós nos colocamos a comparar duas situações, nós também precisamos identificar aquilo que as distingue, que as diferencia uma da outra. Vou começar falando um pouco sobre a história do grupo La Boca, que é um grupo que surgiu no início do século XX, no bairro justamente de La Boca, que fica na zona sul de Buenos Aires. Esse grupo surgiu da associação de vizinhos de origem italiana que se juntaram para estudar, né, que se juntavam para várias finalidades e, nesse caso, se juntavam para estudar arte. E quem ensinava esse grupo era Alfredo Lazzari, que era um pintor italiano da região de Lucca, na Itália, e que dava as aulas para esse grupo, que, entre outras pessoas, contava com Arturo Maresca, Benito Quinquela, que é o mais famoso, Fortunato La Câmara e outros também que faziam parte do grupo desse grupo que primeiro se originou de pessoas que se juntaram para estudar arte e que depois foi se conhecido como Grupo La Boca. Eles não surgiram com o objetivo de ser um grupo. Eram estudantes de arte e que depois foram criando essa consciência coletiva.
existe um dado importante que eu acabei de dizer, que é a questão da presença do imigrante, principalmente italiano, no bairro de La Boca e também na cidade de Buenos Aires como um todo. E eu trouxe esse trecho de um artigo da professora Catalina Fara, em que ela menciona a presença do imigrante e também como uma coisa que influenciou a cultura de então. La figura del inmigrante trabajador es el elemento cosmopolita que dinamiza la vida social y cultural en la ciudad, cuando el proletariado es expulsado a la periferia y el centro se convierte en un espacio simbólico, soñado y real a la vez. Então, como eu disse, ele tem a figura do imigrante que ficou muito forte na cultura bonaerense nesse período, ela também se faz notar em São Paulo. Então, um pouco aqui também sobre esse contexto social de Buenos Aires nesse início. Então, à semelhança do que acontecia nas cidades europeias, Buenos Aires passou por uma reestruturação espacial, marcando cada vez mais a divisão entre as funções de trabalho e moradia. A especulação urbana, provocada pela chegada de grandes contingentes de imigrantes, contribuiu para a segregação espacial entre trabalhadores e burgueses. Então, essa imagem é muito interessante, essa vista aérea do Riachuelo, que demonstra essa transformação da cidade, né, revela essa transformação grande que a cidade passou, e como aconteceu também em outras grandes cidades no mundo, à medida em que essas transformações ocorreram, as pessoas mais pobres claramente foram expulsas e foram relegadas às periferias, às margens da cidade. E é nesse contexto que surge o Grupo La Boca, porque eles eram também um grupo de pessoas, em sua maioria, de origem pobre, de origem mais humilde. Aqui o Quinquela, pintando no Riachuelo, em 1936 já. Aí, a essa altura, ele já era um pintor consagrado, já era um pintor muito conhecido, que, inclusive, enfim, que já tinha obras espalhadas por vários países, inclusive da Europa. Agora, um pouco sobre o grupo Santa Helena, e eu coloco entre aspas, entre comillas, a palavra grupo, porque também eles não surgiram com a consciência de que eram um grupo, né, de que estavam, assim como, por exemplo, o grupo da Semana de Arte Moderna de 22 aqui no Brasil é muito famoso, né, a Semana de 22, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, eles não surgiram com esse objetivo de serem um grupo, eles também se juntaram para pintar, apenas isso. Então, o grupo Santa Helena despontou despremeditado e despretensioso, sem manifestos, no silêncio do trabalho e no exclusivo propósito da realização profissional. As palavras de Walter Zanini. Então, é um grupo que eles tinham como característica, também eles surgiram na segunda metade da década de 30, aqui em São Paulo. Eles eram pessoas que trabalhavam em funções da construção civil aqui em São Paulo, e eles começam a se juntar para estudar pintura nos horários de folga deles, né? E nos finais de semana, né? Nos domingos, eles saíam para pintar as paisagens nas periferias de São Paulo. As pessoas, os artistas mais famosos são Alfredo Volpi, Francisco Rebolo, Fulvio Penacchi, Mário Zanini, entre outros. Percebam também a presença dos sobrenomes italianos, os apellidos italianos também aqui estão muito presentes, justamente porque São Paulo também teve uma presença muito forte da imigração italiana nesse período. Então, e nesse processo também de modernização de São Paulo, as coisas também aconteceram de um modo parecido como em Buenos Aires. Então, ruas, praças, becos, igrejas desapareciam ou eram remodelados
costumes e pessoas eram prescritas, presas e excluídas. Aparentemente, ao findar do século XIX e início do XX, quase todos os espaços urbanos paulistanos mais centrais vivenciavam uma espécie de cruzada, como os templários, em nome de uma eventual civilização, seguindo os modelos europeus contra uma suposta barbárie dos não europeus. Então, em São Paulo, todos os espaços que lembravam a escravização ou que eram tomados por pessoas negras também foram rapidamente modificados para que não se tivesse essa herança escravocrata aqui brasileira, esses vestígios da cultura negra. Né? Então, no Brasil também se viveu muito isso e também não se tivessem rastros da pobreza brasileira. Tudo isso foi varrido para debaixo do tapete. Esse é o prédio onde eles se reuniam, o edifício Santa Helena, que fica bem no centro de São Paulo, de frente para a Catedral da Sé, que é a igreja principal que temos aqui na cidade. Esse prédio foi, inclusive, demolido, foi destruído para a construção do metrô, do subte aqui de São Paulo. E aí existe, eu já estou me caminhando para o final, existe uma questão importante que durante um tempo se chamou esses pintores de pintores proletários. Então, o crítico de arte, o Mário de Andrade, dizia que, na verdade, o que esses arredores paulistanos significavam para esses artistas e os verdes felizes que Rebolo González se tornou o protótipo, exigindo desadoradamente os telhadios róseos e verdes felizes de que Aldo Bonadei se tornou a queixa mais muda, desistindo de tudo numa atmosfera de sonho inalcançável, era a confissão de classe, a aspiração à pequena propriedade. Aqui, Mário de Andrade, que é um crítico muito famoso, que inclusive esteve na Argentina por um tempo, ele resume esse trabalho dos artistas do Santa Helena como eles pintavam casas porque eram pobres, não tinham casa, queriam comprar uma casa. Então tem um fim classista, né? Existe um fim muito classista nessa crítica que ele faz. E se a gente for pensar bem, por exemplo, esse é um quadro famoso da Tarsila do Amaral, que é do mesmo período em que o Santa Helena pintava, em que os pintores do Santa Helena pintavam, que é Operários, que ela faz uma crítica social também, entre comillas, né? E que aqui ela justapõe as cabeças desses operários para dizer que são uma massa de manobra e coloca essas chaminés de fundo para dizer da industrialização. Mas Tarsila do Amaral foi uma pessoa, como sabemos, que tinha muita posse, era uma pessoa bastante rica, que tinha fazenda, que tinha, enfim, era herdeira, né? E ao contrário do Santa Helena. E quando o Santa Helena, por exemplo, quando os pintores do Santa Helena representam coisas assim, né, como casas na beira de rio, eu acho que aqui está muito mais presente uma crítica social, porque a gente sabe que quem mora na beira do rio é o pobre. Quem mora na beira de rio não é quem tem muito dinheiro, porque o rio, quando ele enche, ele invade a casa das pessoas. Quando ele enche, as pessoas perdem seus móveis. Então, quem pode morar num lugar bom não vai morar perto do rio. E quem pode morar num lugar bom é quem tem dinheiro e que pode pagar por esse lugar. Eu vou passar um pouco aqui, para ir finalizando já. Aqui, o Tadeu Chiarelli, que é um crítico de arte brasileiro muito famoso, ele menciona um pouco dessa presença da pintura italiana na arte aqui do Brasil nessas primeiras décadas do século XX. Então ele diz, por outro lado, interpretadas por alguns estudiosos como tentativas de superação do clima experimental das vanguardas, muitas das vertentes do retorno à ordem europeu, como o próprio Novecento italiano, souberam guardar nas produções de vários de seus protagonistas certas soluções formais conquistadas ainda no contexto das vanguardas. Então, o que ele está dizendo aqui é que esse período da arte, tanto no Brasil quanto na Argentina, ele tende a ter uma concepção plástica que nem é aquelas vanguardas que a gente teve aqui, que teve na Argentina, que depois vai culminar no concretismo, na Argentina e no Brasil, e tampouco é a arte academicista
do final do século XIX, né, que também teve representantes na Argentina, como teve no Brasil. Esse é um período de acomodação plástica, né? Nem se está esticando a corda para um lado da vanguarda e nem se está esticando a corda para o outro lado do academicismo. Enfim, então foi essa a minha apresentação. Depois acho que a gente pode ter um período para, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu poder responder. Muito obrigado por escutarem. Muchas gracias, João Carlos. Muy interesante tu presentación. Y entonces pasamos a la próxima propuesta, que es la de Juan Gabriel Ramírez Bolívar, ¿sí? Sí. Que nos va a hablar de una narrativa panhispánica en dos murales. Juan Gabriel Ramírez Bolívar es candidato a doctorado en Historia del Arte en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. Su trabajo se enfoca en el arte moderno y latinoamericano y en específico en los intercambios artísticos entre Europa y América Latina. También estudia la migración de artistas, los usos políticos del arte y el rol del arte en los procesos de construcción del Estado-Nación. Su tesis de máster, Between France and Colombia, The Sculptural Practice of Marco Tobón Mejía, 1910-1925, se centra en la práctica artística de este artista colombiano. Juan Gabriel realizó su pregrado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y en 2013 obtuvo una beca Erasmus Mundus para estudios de maestría en Historia Comparada en la Universidad de Carolina en Praga y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Te escuchamos. Muchas gracias, Agustina. Bueno, voy a presentar, no sé si está funcionando, si está funcionando. Vale, perfecto. Bueno, buenos días, muchas gracias por conectarse a este evento y gracias al comité organizador y a todas y todos los ponentes por hacer posibles estas jornadas de historia del arte. Por medio de esta ponencia, busco analizar y contrastar las pinturas murales La Unión de América Latina, realizada en 1921 por el artista mexicano Roberto Montenegro, y La Apoteosis de Popayán, realizada entre 1935 y 1955 por el artista colombiano Efraín Martínez. Aunque estas dos obras difieren en técnica, quiero proponer contrastarlas, ya que son unas de las primeras pinturas murales en sus respectivos países y ambas se encuentran instaladas en auditorios de espacios educativos. Montenegro realizó la Unión de América Latina para la Biblioteca Iberoamericana de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, mientras que Martínez hizo la Apoteosis de Popayán en el auditorio de la Universidad de Caldas. Las dos obras surgieron en un periodo en que políticos e intelectuales buscaban crear lazos culturales con otros países latinoamericanos a través del lazo común de la herencia hispana para contrarrestar de esta manera el expansionismo estadounidense en el continente americano a comienzos del siglo XX. Es dentro de este contexto que quiero considerar la creación de las dos obras. También cabe señalar que ambos artistas visitaron España durante diferentes periodos entre 1915 y 1925 y entraron en contacto con el mismo grupo de artistas e intelectuales españoles relacionados con la generación del 98, como es el caso de Julio Romero de Torres. Teniendo en cuenta estos dos puntos de encuentro, me quiero concentrar en dos elementos específicos. Por un lado, quiero analizar la manera en que la narrativa histórica y la superposición de tiempos históricos aparecen como artefactos narrativos dentro de las dos obras. Por otro lado, quiero demostrar que el uso del desnudo y el semidesnudo dentro de estos murales pueden entenderse también como los límites de quienes hacían o no parte de la nación a comienzos del siglo XX. Explicaré cómo estas imágenes, que a primera vista aparecen armónicas, en realidad revelan narrativas de orden jerárquico, de género y raza dentro del proceso de construcción nacional, tanto en México como en Colombia. Quiero comenzar señalando que la composición hecha por Montenegro conecta Centro y Suramérica y muestra la compleja relación que estas regiones tienen con España y Estados Unidos a comienzos del siglo XX. La atención de los espectadores se centra en esta región, comenzando por el sur, en Tierra del Fuego, con Chile y Argentina, y avanzando hasta el norte,
en la frontera norte de México, que tuvo intervenciones de Estados Unidos desde 1846 y hasta 1917, solo 5 años antes de la creación de esta imagen. 6 carabelas surcan los dos océanos en 3 grupos. El primer grupo, en el Océano Atlántico, en la parte superior del fresco, llega a las Antillas Mayores del Caribe, presumiblemente haciendo referencia al viaje de Cristóbal Colón en los barcos La Niña, La Pinta y la Santa María, y su llegada allí en 1492. El segundo grupo navega hacia diferentes destinos en los océanos del Cono Sur, aludiendo a las rutas históricas de comercio y migración que conectan a las Américas con el resto del mundo a través de puertos como el Callao, Lima, Buenos Aires y Río de Janeiro. De esta manera, en el mismo plano se muestra el inicio de la colonización de las Américas a finales del siglo XV y el desarrollo geopolítico del continente a comienzos del siglo XX. La parte inferior, la parte inferior continúa con esta tensión de tiempos históricos, con la yuxtaposición de los conquistadores españoles y las figuras claves de las revoluciones de la independencia en América Latina. Montenegro retrató a Hernán Cortés, Américo Vespucci, Cristóbal Colón, Francisco Pizarro y Vasco Núñez de Balboa, y los yuxtapone con retratos de Miguel Hidalgo, José de San Martín, Simón Bolívar, José Antonio de Sucre y Joaquín José da Silva Javier. Esta yuxtaposición crea una continuidad visual entre los conquistadores españoles del siglo XVI y los revolucionarios criollos del siglo XIX. Flanqueando a estos personajes, el artista incluye figuras de mujeres de piel oscura, semidesnudas, en cuclillas, que sostienen una llama con sus manos, mientras que 2 hombres adornados con adornos corporales prehispánicos adornan los extremos de la composición. La desnudez parcial de los cuerpos indígenas contrasta con las figuras de los hombres españoles y criollos completamente vestidos. Pero sin duda, el detalle más importante es el personaje femenino situado en primer plano. Esta figura de piel más oscura y cabello rojo emerge de un árbol cuyas ramas rodean la parte inferior de su cuerpo. Lleva un vestido blanco y sostiene los brazos completamente extendidos, cubriendo a todo el grupo de hombres con la extensión de sus brazos. La superposición entre su cuerpo y el árbol permite una interpretación de esta figura femenina como una alegoría de la tierra. Sus brazos extendidos parecen ser una metáfora del territorio en el cual la historia toma lugar. De cierto modo, vemos una doble representación del territorio. Aparece como una abstracción cartográfica a través del mapa, pero también se materializa como una alegoría a través de la aparición de este cuerpo femenino. En este punto, quiero resaltar que el artista realizó una cuidadosa selección de qué personajes aparecerían semidesnudos y cuáles completamente vestidos, mientras que los hombres conquistadores españoles y líderes revolucionarios criollos se pueden identificar con nombres que aparecen, o sea, están identificados con nombres propios. Los cuerpos femeninos e indígenas aparecen semidesnudos y tienen un carácter netamente decorativo dentro de la composición. Esta tendencia se acentúa al ver los bocetos que realizó el artista y que permanecen en su archivo en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Los elementos centrales de la composición ya están presentes en este boceto sin fecha, pero se ven muchas diferencias en la selección de figuras acompañantes en la plataforma. Las similitudes entre el boceto y la versión final residen en la presencia de Cristóbal Colón y las mujeres en cuclillas con fuego en sus manos. La figura central, en este caso, flota sobre una hoguera y aparece como un ángel con alas y brazos extendidos. Su cuerpo aparece desnudo, cubierto con un velo transparente. Al menos otras 6 figuras femeninas desnudas se distribuyen por toda la plataforma, mostrando aún más los desbalances en la composición. Elementos similares aparecen en la pintura mural La Apoteosis de Popayán, realizada para el auditorio de la Universidad de Caldas. El gobierno local seleccionó a Martínez para este encargo por el reconocimiento que había acumulado al estudiar Bellas Artes en España entre 1923 y 1926. El artista tomó 20 años para la realización de esta pintura, que se había pensado inaugurar en 1936 como homenaje al 4º centenario de la fundación de Popayán.
La obra fue un homenaje a los primeros colonizadores españoles que se asentaron en el territorio alrededor de 1536. Mientras están sentadas en el auditorio, las espectadoras y los espectadores de esta pintura mural ven la plaza principal de la ciudad en un paisaje mitad urbano y mitad rural. La plaza principal representa así la confluencia de múltiples actores sociales en el espacio público, al tiempo que señala el lugar donde se fundó la ciudad como asentamiento colonial español. Un grupo de 70 figuras se encuentra en el primer plano de la imagen. El artista dejó un registro escrito del nombre de los personajes históricos presentes. Todos los que se pueden identificar son hombres criollos, mientras que los personajes indígenas o negros representados aquí aparecen más como personajes decorativos adyacentes dentro de la historia de la nación. De hecho, hay dos figuras de herencia hispana que sobresalen en la parte izquierda de la obra. Sebastián de Belalcázar, fundador del asentamiento colonial de Popayán, aparece montado a caballo, mientras que en la parte superior derecha hay una representación del Quijote de la Mancha con armadura. Como una escultura, el Quijote parece estar vigilando la ciudad, enfatizando el valor fundamental de la lengua española en la construcción de la identidad nacional del país. La conquista y la independencia aparecen de nuevo yuxtapuestas con los retratos de las figuras revolucionarias de la independencia. Camilo Torres y Francisco José de Caldas están arrodillados justo al lado de la figura ecuestre de Belalcázar, creando una narrativa de continuidad armónica entre el periodo colonial y el movimiento independentista. Habría muchas cosas que decir sobre la composición, pero en los minutos restantes me quiero concentrar en este fragmento del mural. Esta imagen presenta un momento histórico fundamental en Colombia, la abolición de la esclavitud mediante la ley del 21 de mayo de 1851, que declaró libres a las personas esclavizadas en el país. Este fragmento del mural muestra un grupo compuesto por un hombre junto a 4 personas negras semidesnudas. El retrato corresponde al presidente de José Hilario López, nacido en Popayán, quien firmó la última de una serie de leyes creadas a principios del siglo XIX para acabar con la estructura del sistema esclavista vigente durante 30 años después de la independencia. Martínez decidió representar los esfuerzos burocráticos del presidente Hilario López a través de gestos denigrantes de las figuras afrocolombianas. Vemos 2 hombres negros detrás del presidente quienes levantan los brazos con una rama de laurel y un gorro frigio. Sus brazos extendidos sosteniendo estos símbolos tradicionales de libertad dan una sensación de celebración a la composición. Sin embargo, al observar los códigos de vestido y postura de las figuras, surge una narrativa de superioridad y dominio de los criollos hacia los afrocolombianos. El espectador ve al presidente Hilario López como un militar elegantemente vestido, mientras 2 figuras negras semidesnudas se arrodillan a su lado. La mano izquierda del presidente agarra a la figura femenina por el hombro, mientras que ella parece tener las manos atadas a su espalda. Mientras tanto, un hombre con barba y cabello gris besa la mano derecha del presidente. El gesto de estar arrodillados y la desnudez de las figuras negras contrasta con la postura y el atuendo militar de Hilario López. Lo mismo ocurre con la identidad de las figuras. Si bien el artista pasó años asegurándose de retratar correctamente a los criollos nacidos en Popayán, las figuras negras en esta pintura permanecen sin identificar. El único rastro de sus identidades aparece en un libro escrito por el hijo del artista. Harold Martínez escribe que el artista no encontró modelos adecuados para estos retratos y decidió contactar a la penitenciaría de Popayán para buscar a personas que posaran para él. El retrato oculta todas estas capas de segregación, la violencia del sistema esclavista y la falta de apoyo del Estado colombiano en los pueblos esclavizados hasta 1851. Los gestos son aún más condescendientes al comprender quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de la ley sancionada ese año. Si bien el artículo primero de la ley de 1851 concede la libertad a todas las personas esclavizadas que viven en la República, el resto de los artículos se centran en la creación de una junta de manumisión de esclavos, cuya tarea era pagar a los antiguos esclavistas sumas de dinero por las personas que habrían esclavizado hasta enero de 1852. Por lo demás, la ley no concibió un sistema para ayudar a personas anteriormente esclavizadas para que se integraran a la sociedad colombiana.
Tal desequilibrio dejó a los afrocolombianos vulnerables a partir de la segunda mitad del siglo XIX y evolucionó hacia un estado general de desigualdad que vemos el día de hoy en el país. La falta de acceso a una vida digna multiplicó sus desventajas, las cuales han sido finalmente reconocidas en el informe final de la Comisión de la Verdad, elaborado tras los acuerdos de paz de 2016. Luego de haber analizado fragmentos de cada imagen, me gustaría concluir argumentando que las decisiones compositivas tomadas por Montenegro y Martínez dieron lugar a narrativas de identidad nacional estrechamente conectadas con la herencia hispana de las élites criollas. Ambas obras sugieren escenas de una identidad común ligada a narrar la intervención de los españoles en América como una gesta heroica. Los hombres españoles y criollos aparecen como los creadores del Estado-Nación y los primeros ciudadanos de estos países. En contraste, eh, ambos artistas representan cuerpos afros e indígenas y femeninos como alegorías de la nación, la tierra como musas, pero nunca como miembros políticos directos de estos países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, por la presentación. Y continuamos entonces con Martín Checa Artazu, ¿sí? Eh, Sí, Martín es hola. doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona, es profesor titular del Departamento de Sociología de la UNAP, Unidad de Iztapalapa, perdón, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre 2018 y 2021 fue Mercator Fellow del proyecto Global Gothic, Arquitectura Gótica Internacional en los siglos XX y XXI de la Universidad Tecnológica de Dresden, Alemania. Desde el 2016 es investigador en el proyecto Italian Diaspora in Latin America del EDA, International Research Center de Roma, Italia. Ha escrito una decena de libros, los más recientes, Adamo Boari, 1863-1928, Arquitecto entre América y Europa, del 2021, y El neogótico en Jalisco, Guía básica para la apreciación del entorno edificado, de 2021. Premio Francisco de la Maza INA 2022, es curador de la exposición La arquitectura neogótica en el occidente de México, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy bien, te escuchamos, Martín. Muchas gracias. Comparto la presentación. Ustedes me dicen si se ve la pantalla completa. Aquí se ve la pantalla completa. Hola, buenos días a todo el mundo. Aquí desde Ciudad de México, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento muy honrado porque yo vengo del mundo de la geografía y tengo un poco de miedo. Estoy en el seminario, en unas jornadas de historia del arte, y les tengo que decir la verdad, es la primera vez que me invitan o que participo. Martín, sí puedes Vamos, poner ¿no? la presentación completa porque no quedó completa. ¿Queda completa? Perdona. Ahí puedes poner iniciar presentación para que veamos mejor la... Ahí está, ahí va. Ahí está. Vale. Bueno, pues sin más preámbulos, No, no, bueno, ahí como está han dicho... cargando. No, no carga, perdón, Martín, no está cargando. A ver, vamos a ver. Salgo. Espera, voy a dejar de compartir y la vuelvo a compartir. Bien, así podemos apreciar bien las imágenes. ¿Se carga? No, aún no permite verlo. Yo creo que hay que llenar la pantalla, tal vez apretar F5. A ver, vamos a probar F5. ¿No? No, No, no. no. Lo que voy a hacer es otra cosa. Lo voy a dejar así. ¿Sí, un poco mejor? Sí, ¿Sí? ¿Ahora sí? no está en Sí. presentación, pero lo vemos un poco mejor. A ver, sí puedo presentar así. A ver, un momento, por favor. No, ahora se ha ido, ¿no? No, está igual, quedó igual. Qué pena. Ay, qué pena. Este, No, probemos una vez más y si no, ya la dejas como estaba recién y no pasa El nada. problema es que ahora se me ha ido a mí. Ajá. Ostras, ¿cómo lo voy a hacer esto? Se me ha ido a mí. Así, así, sí, la voy a dejar así. La dejo así en todo caso. ¿La ven ahora? Bueno, sí, Sí, la dejamos así. Sí, pues nada, muchísimas gracias.
Y sin más preámbulos, yo llevo desde el año 2009 trabajando este tema de la arquitectura neogótica, primero en México y después en América Latina, con varios libros como resultado, a nivel latinoamericano, a nivel mexicano, con la participación en este proyecto alemán que nos permitió estudiar toda la continuidad del gótico, en realidad, en el resto del planeta en el siglo XIX, XX y XXI. Y esto nos dio muchísima información, lo cual nos permitió establecer algunos parámetros o algunos elementos muy cuantitativos, algunos, para saber cuál había sido la difusión, la distribución, las características de la arquitectura neogótica, especialmente en el continente americano, en América Latina, que había sido algo poco estudiado en general. Siempre se ha dicho que la arquitectura gótica, la neogótica, tiene un origen británico, un origen de finales del siglo XVIII, que tiene asociado a los mecanismos de los asuntos eclesiásticos que suceden en el Reino Unido. También se nos ha dicho de la influencia francesa de Viollet-le-Duc y el restauracionismo medieval en la arquitectura, de sus vínculos con el romanticismo y los teóricos asociados a la arquitectura en este sentido, como Ruskin, pero cuando lo analizamos en América Latina descubrimos que hay muchas más cosas detrás de los orígenes y los motivos de la arquitectura neogótica. En principio, y a modo de conclusión, incluso la arquitectura neogótica representa los vínculos de los nuevos estados americanos con la Iglesia Católica, que desde época colonial es un poder fáctico notable y que en estos momentos contribuye en muchos casos a la contribución nacional, la construcción nacional. Pero a su vez, y esto es contradictorio, también es el refortalecimiento de la Iglesia Católica frente a los gobiernos liberales que se van a suceder desde la segunda mitad del siglo XIX en el continente, ¿no? De igual forma, las élites latinoamericanas entienden los historicismos, y el neogótico es uno de ellos, como una forma de acercarse a la modernidad europea, a la modernidad estadounidense. Por eso en las calles de muchas ciudades latinoamericanas encontramos, hoy convertidos quizás en hoteles o quizás en casonas, muchas casonas, chalets, mansiones con esos estilos, y muchos son neogóticos. Es también una arquitectura de migración difundida por arquitectos europeos, pero que trabajan en el continente americano, ¿sí? Y por algunos arquitectos latinoamericanos que acuden a Europa a estudiar. Por tanto, es una arquitectura de vínculos, de transmisión de conceptos y conocimientos a ambas lados del Atlántico, y que contribuye a la construcción de las escuelas nacionales de arquitectura. Y por otro lado, pues también vinculada a la Iglesia, es un estilo vinculado a la Iglesia católica, es parte de esa regeneración de los presupuestos teológicos de la Iglesia impulsados por el Concilio Vaticano I, de la creación de nuevas advocaciones o refortalecimiento de las antiguas, que están asociadas a problemáticas sociales que surgen en el suelo americano. Resultado de todo eso, la arquitectura neogótica latinoamericana tiene numerosísimos ejemplos. Yo calculo actualmente unos 3.000 en todo el continente, probablemente haya más. Hay parroquias, iglesias, unos pocos grandes templos, no catedrales, no, son grandes templos, pero no son catedrales, decoración y mobiliario interior en templos, altares, retablos, púlpitos, hornacinas, hay muchísimos. Tumbas, panteones, mausoleos, en la arquitectura funeraria, es todo un capítulo, y ejemplos de arquitectura civil. Bueno, si lo cartografiamos todo eso, en el caso mexicano, que es el que está más estudiado, hay más de 500 ejemplos, pues vemos, la cartografía nos permite ver algunas cosas. Nosotros hicimos categorías de análisis, ¿sí? Construcción nueva, es decir, un edificio completamente neogótico, hicimos aquellos edificios que solo tenían la torre, aquellos edificios que tenían algún añadido exterior, aquellos que tenían elementos interiores, los que eran elementos funerarios, edificios civiles, etc. Esta es nuestra categoría, las categorías que hicimos. Un mapa puesto así, simplemente y sin conocer nada de México, ustedes pueden sacar una conclusión. Este estilo se difunde en una parte central del país, no se difunde en cualquier lado del país. Y esto responde a patrones de presencia de la Iglesia y de fortalecimiento de la Iglesia, que en el caso mexicano surge muy fortalecida o intenta refortalecerse con la Pax Porfiriana, en el gobierno de Porfirio Díaz, 1870 y tantos hasta 1910, que establece una suerte de paz con la Iglesia después de las guerras de reforma entre conservadores y liberales que han sucedido en el país, y las reyes de reforma que han cerrado templos y conventos en el país. Si dejamos solo el mapa de elementos
nuevos completamente, vemos que son muy pocos, porque la realidad es que no es una arquitectura de muchos elementos nuevos, de muchas construcciones nuevas, es más bien una arquitectura de recomposición, de añadidos. Bueno, en las dataciones, el caso mexicano nos dice lo que ya sabíamos, es un estilo que es eminentemente de finales del XIX, principios del siglo XX, pero que tiene muchas continuidades a lo largo del siglo XX, incluso hasta nuestros días, y esto es lo que llama poderosamente la atención. Esta gráfica, que solo la tengo para México, es con variaciones, algunas variaciones, puede ser similar a otros países. En el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que observamos es también un arco de edificios que se extiende pues desde la parte de Maracaibo, de Táchira, subiendo hasta llegar pues a la zona de Caracas. Todo ese arco, que es el arco fundacional de este país latinoamericano y que responde pues al desarrollo de este estilo, que viene marcado claramente en este caso por el conflicto entre 1877 y 1890 y tantos entre el dictador, el autócrata Antonio Guzmán Blanco y la Iglesia Católica, ¿no? Aquí el dictador quiso crear una iglesia separada de Roma y eso llevó un conflicto y eso llevó una tardanza aparición de la arquitectura neogótica. En el caso chileno, de nuevo, lo que vemos es una concentración en el centro del país, en las dos ciudades principales de la zona en torno al Valle Central, que son Santiago y Valparaíso, con algunos elementos de una colonización, de una cristianización que hacen algunas órdenes religiosas. En caso de Ecuador, exactamente lo mismo, un canal que nos acoge las principales ciudades del país, lo que ya nos está diciendo que es un estilo eminentemente urbano por pura lógica de presencia humana en estas zonas. Si nos acercamos a Quito concretamente, lo que vamos a observar es algo más de detalle. No lo encontramos en el centro histórico, un centro histórico plagado de edificios religiosos coloniales, pero sí lo encontramos en esa primera expansión de Quito hacia el norte, hacia el barrio de La Mariscal. Y otro ejercicio que hicimos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, es ver su conexión con las líneas de ferrocarril. Algo que parece muy tonto, pero eso nos llevó a concluir que, bueno, las líneas de ferrocarril significaban la expansión hacia la expansión de esta región de la Argentina, fruto de la migración y la progresiva establecimiento de localizaciones, ¿no? Y asociadas a las localizaciones, pues había una iglesia en muchos casos de estilo neogótico. ¿Cuáles son las 5 presencias de la arquitectura neogótica en América Latina? Muy rápidamente, las órdenes religiosas como difusoras del neogótico. Oye, por ejemplo, un ejemplo de esto son los carmelitas descalzos. Los carmelitas descalzos toman un modelo, este modelo que ustedes ven en la fotografía, como un elemento a reproducir, y lo reproducen. Encontramos iglesias similares o muy parecidas en Chile, en Colombia y en Perú. Y este modelo les sirve para una suerte de conquista espiritual que van haciendo de esos nuevos espacios de expansión, de esa recolonización interior que harán los países latinoamericanos, concretamente estos 3, en el caso de los carmelitas descalzos. Habrá otras órdenes como los salesianos, por ejemplo, en Argentina, que harán lo mismo. Más recientemente, y es un caso ciertamente curioso, por decirlo menos, es el caso de los arautos de Evangelo en Brasil, creada en 2001, que hace edificios en estilo neogótico. Queda preguntarse, y lo dejo en el aire, por qué esta orden sigue haciendo edificios en estilo neogótico en pleno siglo XXI, ¿no? Aquí ven un interior de una de esas iglesias, ¿no? La presencia, el otro punto, es la presencia de los santuarios marianos y el neogótico. La aparición de vírgenes y sobre todo el dogma de la Inmaculada Concepción, así como la creación o fortalecimiento de otras vocaciones, de otras vírgenes y otras apariciones latinoamericanas, genera la aparición de santuarios. Y estos santuarios, en muchos casos, por su necesaria espectacularidad, son construidos en neogótico. Probablemente uno de los más espectaculares es Nuestra Señora del Rosario en Las Lajas, en Colombia. Aquí pues ustedes queden la opinión de la espectacularidad de este edificio.
edificio, pero fíjense, las fechas de datación son fechas de pleno siglo XX. Otro fenómeno otra presencia muy importante es la migración como factor del neogótico. Una migración que nos trae a técnicos, en muchos casos italianos, en otros casos alemanes, en algún caso francés, unos pocos españoles, que construyen. Este es el caso de la Catedral de San Pedro de Guayaquil, en Guayaquil, construida pues aquí por Paolo Russo, sí, completada por estos dos estos dos arquitectos ecuatorianos. También, fíjense en las fechas, mediados del siglo XX. Un ejemplo muy interesante, alemán, una modestísima parroquia, la parroquia San Agustín en Puerto Octay, en Chile, en el sur de Chile, cerca de la zona del Lago Yanquihue, en Puerto Montt, donde es muy modesta, pero fíjense el interior, un interior hecho con carpintería y ebanistería, producida por carpinteros alemanes que se han instalado en esta región y que produce este edificio tan interesante y probablemente uno de los más bellos construidos en madera en estilo neogótico en América. Los grandes templos son varios, existen en varios países, en Argentina, en México, en Colombia, en Ecuador. Me quedo con el ecuatoriano, la Basílica de Voto Nacional, un templo gigantesco, enorme, que responde a la consagración del Ecuador, del país del Ecuador, al Sagrado Corazón de Jesús, por parte de Julio Matovelle, y que viene esto reflejado por cuando el general Gabriel García Moreno decide consagrar el país al Sagrado Corazón. Este templo gigantesco es una respuesta del conservadurismo católico ecuatoriano frente al liberalismo del país, y decide posicionarse en un cerro alto que mira a la ciudad antigua de Quito, para mostrar el poder de esa iglesia y de esa parte del poder. Construido a lo largo de todos esos años, más de casi 100 años, con la connivencia entre la política conservadora del país, siempre a la greña con los liberales y el peso importantísimo de las órdenes religiosas y de la Iglesia Católica ecuatoriana. Aquí les dejo varios de estos. Sería pues una ponencia entera hablar de este edificio magnífico, extraordinario. Es un edificio diseñado por Josep Hermine Terlier, un arquitecto de la diócesis de Bourges, que nunca irá de Ecuador, que mandará los planos que se reinterpretarán, los reinterpretará un padre lazarista, Pedro Humberto Bruning, y que posteriormente se seguirá construyendo a lo largo del siglo XX. Con elementos nacionales, como por ejemplo esas gárgolas en las paredes que recuerdan, son animales ecuatorianos, de la fauna ecuatoriana, con esa flora ecuatoriana que es la orquídea en los vitrales hechos por un vitralista de origen colombiano, de raíces madrileñas, Mario de Ayala, y con taller en Cali, con lo cual nos está ilustrando también trasvasos informativos o traspasos de arte y de conocimiento entre países latinoamericanos ya en pleno siglo XX. Y finalmente, y cierro con esto, pues nuevos templos del gótico en la modernidad arquitectónica, templos que estrictamente neogótico o gótico, pues sí pudieran ser quizás por las formas, pero formalmente probablemente no lo sean. Pero bueno, ahí están, hay muchos. Les pongo casos mexicanos, pero hay muchísimos de estos templos. La pregunta es, ¿por qué continúa el gótico? ¿Por qué continúa hasta nuestros días? Eso es un trabajo que queda ahí por hacer, y por mi parte pues sería todo, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Te pido que... Ahí va, perfecto, así nos podemos ver. Y si podemos entonces ver a los ponentes también, así comenzamos con comentarios, con preguntas. Por mi parte, muy contenta bueno, de participar en esta mesa. Creo que se abren temas que son interesantes. Uno se queda con ganas más, yo me quedo con ganas de más, son 15 minutos y sé que han hecho un ejercicio de acotar sus trabajos para cumplir, que les agradezco muchísimo lo que han acertado con los minutos exactos, así que eso se agradece un montón. Y un poco viendo, ¿no? Pensando en estos temas que han presentado, que por un lado creo que está claro, sobre todo en los primeros dos trabajos, en el de Joao Carlos y en el de Juan Gabriel, quizás un poco esos 15 minutos, por decirlo de alguna manera, ha hecho que ustedes ¿no? elijan en cada una de sus dos presentaciones dos casos cada uno,
en un panorama que si abrimos ese abanico a otras imágenes, seguramente sea mucho más vasto. En el caso de Joao Carlos, de otros grupos que están trabajando en este mismo momento en otros puntos de América Latina de manera similar, porque claramente hay un momento, ¿no?, de una actividad de estos individuos que están potenciando esta diferenciación, como vamos a ver ahora comento más particularmente, esta diferenciación, estas particularidades, tanto en su conformación como grupo, con los temas que están representando. Y en el caso de Juan Gabriel, también la selección de dos imágenes que quizás son representativas, pero que hay un universo de representaciones que están dando cuenta de esta problemática que estás señalando, ¿no? En el caso de Martín, un poco nos abrimos a otro tema, pero justamente me parece que el eje de esta mesa tiene que ver con estos caminos, con la geografía, con los recorridos, porque están aludiendo a temas que van más allá de los espacios acotados. En el caso de Martín, claramente está toda esta tradición, ¿no?, de la arquitectura gótica que se retoma, que también obviamente el neogótico podría ser estudiado en otras partes del mundo, ¿no? Pero su mirada sí ha sido un ejercicio muy interesante y el recurso también de los mapas para ver un poco cómo se está generando esto, para hacer un mapeo más importante, más amplio de todos estos casos. Así que fuimos de dos presentaciones que abordan cuestiones más micro a una presentación que está trabajando mucho más lo macro. Tengo algunos comentarios y preguntas mientras dejamos el espacio para que aquellos que están asistiendo, escuchando y escucharon estas presentaciones vayan armando algunas preguntas y luego podemos abrir a ese debate también. Pero por un lado, en el caso de Joao Carlos, yo pensaba varias cuestiones. Una que me gustaría saber un poco más acerca de cómo viste la relación de estos grupos. En un momento vos mencionaste, ¿no? Yo decía, bueno, su formación pareciera ser que no es la tradicional artística de este momento. Vos decías que no son ni vanguardias ni academias, ¿no? ¿Y cuál es la relación de estos grupos con las vanguardias y las academias en este momento? ¿Cuáles son los vínculos o quedan como aislados? Porque por lo que estabas presentando, ¿no?, entiendo que su formación no es la tradicional, ¿no? ¿Les parece que haga todas las preguntas primero o vamos preguntando y contestando? No sé, Darío, cómo se han manejado en otras ocasiones, qué es lo que te recomendás que cómo nos manejamos. Como tú quieras, Agustina. Generalmente lo que hemos hecho es una pregunta y van respondiendo todos y así pues se va nutriendo el debate, pero como tú lo consideres, lo puedes ir haciendo. Perfecto, no, entonces le pregunto primero a Joao Carlos y respondes, porque además de esta cuestión, ¿no?, sobre vanguardias y academias, pensaba también en la cuestión del concepto de suburbio, ¿no? Vos hablabas ¿no?, si no me equivoco, hablabas de los paisajes de suburbios y cómo entendés el suburbio, ¿no?, en estos espacios. No me quedó claro el grupo Santa Elena si realmente está ubicado o sea, el grupo de La Boca podríamos decir que es un suburbio de la ciudad de Buenos Aires, pero ¿cómo es esa relación entre ellos son de los suburbios o ellos van a retratar los suburbios? Y ese concepto quizás es el que me interesaba que desarrollaras. Y también si quedaba claro esta cuestión de esos temas que están, si hay también similitudes en cuanto a los temas que están desarrollando. Sí, perdón, tal vez, bueno, quizás no tengas dejado muy claro porque me ocupé un poco con el tema del tiempo y así que, bueno, me apuré un poco y tal vez tenga pasado esto. La primera pregunta. Bueno, ellos, los dos grupos, o mejor, las dos agrupaciones, porque de hecho no eran como grupos conformados así, no tenían mucho espacio en las partes del escenario artístico de Buenos Aires de São Paulo. Yo, Carlos, puedes responder en portugués si prefieres, si te sientes más cómodo. No, tranquilo, bueno.
Y bueno, hay una crítica, hay un crítico brasileño que dice que ellos estaban como que en una transición, ¿no? Que eran como que algo que no pertenecían al academicismo y los academicistas los tenían como que adelante de más y los vanguardistas, el caso de Santa Elena en Brasil, los vanguardistas los venían como muy retrasados, como que haciendo una pintura, bueno, con valores que para ellos ya no tendrían razón de hacer. Porque este tema de los valores clásicos, de perspectiva, de los planes, ¿no? Esto es una cosa que las vanguardias, que el modernismo se explotó, ¿no? Entonces los planes están todos juntos, no hay este tema de la profundidad, así que todo sigue como que más mezclado. Y bueno, estos grupos, porque tenían una influencia del Novecento italiano, eh, y esta influencia está dada también por este tema de los migrantes que vinieron acá. Bueno, lo que pasa es que no quieren como que explotar con todo, sino que conformar las cosas. También no hacían una pintura academicista. Para ellos también no hacía sentido hacer esto. Y ahí Sí, también, sí. y hay una cosa también que no estudiaron en la academia. Ellos, los dos grupos, las dos agrupaciones, tuvieron como que formaciones más sencillas, y además también cosas más puntuales y más volvidas para el estudio profesionalizante, ¿no? Que como las artes, en Brasil hay un término curioso que las artes como oficios, ¿no? Del oficio. Y bueno, este punto. Ahora, sí, el Santa Elena, ellos vinieron de una formación también sociológica, más de camadas más pobres de la sociedad, y eran como que trabajadores que estaban haciendo sus propios, no sé, como que no eran operarios, no trabajaban en fábricas, sino que eran pequeños, no sé, comerciantes, algo así, ¿no? Que hacían estos trabajos brazales, ¿no? Manuales. Y bueno, eh, vivían también en los bordes de la ciudad. Así que para ellos las pinturas de este paisaje hacía más sentido que pintar, de pintar cosas centrales, ¿no? De esta ciudad que estaba se desarrollando, pero que para ellos no hacía sentido para nada pintarla, sino que Entonces también estaban en los suburbios de la igual, enseñanza, o de igual, la práctica, de la academia, de todo eso, igual. también estaban Sí, en los límites del estaban, momento. por esto las márgenes que hablo en mi tema. Son las márgenes de las ciudades que están se desarrollando en este momento, y además también son las márgenes de las artes, de los artes en este momento. No sé si contesté. Perfecto, sí, 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 me parece que bueno, se establecen diálogos acá con lo que presentó Juan Gabriel, claramente. Me interesó cómo cerrabas con el tema de las genealogías de los italianos, o sea, el tema de los inmigrantes, que de alguna manera también Martín nos comentó, o sea, la importancia de los inmigrantes en esta introducción del neogótico. Y en el caso de Juan Gabriel, no es que es interesante, es muy interesante que estén presentando casos que están
datados en el mismo momento, ¿no? O sea, estamos justamente, Juan Gabriel, quizás te estás moviendo en lo que para Joao sería, o estábamos hablando de las academias, ¿no? O sea, como pintura academicista, si se quiere, y son dos casos también muy interesantes para comparar en dos espacios geográficos diferentes. No sé si te escuché mal, Juan Gabriel, pero me parece que dijiste que eran las primeras pinturas murales. Pues sí, o sea, la historia es compleja porque cuando uno habla o sea, parte de lo que yo quiero hacer, esto es mi disertación un poco, estoy presentando una parte de mi primer capítulo y yo decidí pues hablar del muralismo porque cuando empiezas a escuchar sobre muralismo mexicano, todo el mundo piensa que la primera obra fue la creación de Diego Rivera y la realidad es que No, pero es no que lo fue, ¿no? justamente lo Entonces, que dije, te estoy Montenegro. escuchando bien porque ¿qué pasa con el muralismo del siglo XVI y XVII? Ah, bueno, claro, claro, bueno, sí, o sea, en el arte moderno, digamos que Ahí donde va. me marco yo, que sería como la historia del arte moderno colombiano y mexicano, cuando piensas en esta narrativa del renacimiento muralista mexicano, pues se habla de Diego Rivera como el primer muralista, pero cuando ya empiezas a mirar, sobre todo ahora que se cumplen los primeros 100 años de la pintura muralista moderna mexicana, pues no fue Diego Rivera el primer muralista, sino que o sea, lo que me pareció a mí muy importante señalar es pues que Roberto Montenegro, como muy cercano amigo de José de Vasconcelos, es de hecho la persona que se encarga de hacer las primeras comisiones, él se encarga de hacer los murales para el despacho de la Secretaría de Educación Pública. Este mural está en la Biblioteca Iberoamericana, que hace parte de la Secretaría, y también otro mural que hace él en 1921 que se llama El Árbol de la Vida, son en realidad las primeras obras y es interesante verlas porque cuando uno piensa en muralismo, pues piensa en la narrativa de pues que se centra sobre la representación del cuerpo indígena y de que las comunidades indígenas entran pues dentro de lo que se mira como arte. Y Sí, cuando bueno, pues, discúlpame, para así avanzo con el comentario mío, digo, me parece que es súper interesante que tengas en cuenta, bueno, yo soy también colonialista, entonces me parece muy interesante que tengas en cuenta ciertas representaciones previas, ¿no? A esta temporalidad, porque también hay cosas que podés destacar. Uno no hay que forzar continuidades donde no las hay, pero claramente hay una presencia previa de la pintura mural que vale la pena destacar, ¿no? Y en este sentido yo pensaba, bueno, claramente te has metido con temas iconográficos, con la representación, ¿no? Muy interesante cómo se ve. Esto sí también tiene una presencia y una continuidad, ¿no? Y es como muy enmarcado en todo este discurso visual en el cual yo creo que acá lo más fuerte, sobre todo en el caso de Montenegro, es que la figura del indígena es ornamental. O sea, no se ve que haya, o sea, no son históricos, son ahistóricos, son representaciones ahistóricas, ¿no? Incluso también en el de Martínez hay un anonimato, ¿no? Siempre la figura afro, la figura indígena es anónima y no tiene caracterizaciones particulares. En ese sentido, ahora, ¿no? Como que desde el hoy vemos ese tipo de imágenes y nos impacta mucho justamente, pero que es acorde al momento que estás analizando. Me llamó mucho la atención un detalle iconográfico que no sé si mencionaste. Primero que no me quedó claro si no hay datos acerca bueno, de la obra de Montenegro y qué es lo que él intentaba con esta figura central, porque decías que parecería ser una alegoría de la tierra. No estás seguro de esa, no, o sea, qué elementos tenés de que él haya explicado o haya dicho, haya fuentes que expliquen esta imagen. Y me llamó muchísimo la atención lo que sostiene esta figura, que no creo que no lo mencionaste. Me sostiene un martillo y no es una hoz, es una flama con forma de hoz. Eso quería escuchar tu comentario. Y para cerrar, lo que te quiero señalar es, me hace un poco de ruido la idea de narrativas de identidad nacional, justamente en esto, cómo cómo hace juego estas imágenes que estás analizando con una idea de narrativa de identidad nacional, que uno diría, bueno, justamente acá no hay una narrativa de identidad nacional o es una narrativa
¿no? Como de ese momento, por eso quiero saber tu opinión acerca de esta cuestión. Bueno, varias preguntas fueron, ¿no? Pues bueno, comenzando por la última sobre la idea de la narrativa de lo nacional, pues sí, eh, como las dos imágenes sí surgen dentro de momentos conmemorativos, ¿no? La imagen que hace Montenegro, pues inaugura el movimiento muralista dentro del momento mexicano de la posrevolución y se supone que intentan crear pues una idea de qué es la mexicanidad luego, pues de la revolución en una sociedad en teoría, pues anclada dentro de una idea de acercarse todos. Eh, Justamente esa lógica revolucionaria, esta idea de revolución, pues se muestra, digamos, ya leyendo un poco a entrevistas de Montenegro en los años 50 cuando se habla del tema del comunismo, pues la cuestión es que, bueno, ya muchos en el periodo de los años 20 varios de los artistas dentro de ese movimiento pues, revolucionario crean sindicatos y también empiezan a conectarse mucho con la idea de la Revolución Rusa como, como hermana de la Revolución Mexicana y esta nueva sociedad mexicana dentro de ese contexto. Ahí es la razón por la cual Montenegro termina poniendo el martillo y la hoz que luego él en unas entrevistas posteriores habla de un comunismo católico, que es bien complicado esto, pues lo estoy trabajando, pero se me hizo muy difícil meterlo pues en los 15 minutos, pero ahí está. Entonces sí hay yo sí creo que esta imagen sí intenta crear una imagen de nación desde el punto de vista de José Vasconcelos, porque luego parte de mi trabajo lo que estoy haciendo es leyendo textos como La raza cósmica, un texto que escribió también que se llama Indología, El deber de Hispanoamérica, que son libros que publica en esa misma época José Vasconcelos y que los publica desde Madrid. Y cuando hablamos de la historia del muralismo, la gente habla mucho del indigenismo, pero se le olvida esta onda que creo que termina generando las desigualdades. Para mí, mi tesis empieza desde la pregunta de si pensamos que en los años 20 y 30 hay un proceso de un esfuerzo de narrar la historia de la nación, ¿qué es lo que ocurre que nos lleva a que estas sociedades, tanto la colombiana como la mexicana, sean más iguales y tengan una lógica pues más inclusiva y diversa? Y pues cuando miras las imágenes creo que lo que termina ocurriendo es pues que te das cuenta que al final, y se me hace que esto es lo que conecta tal vez mi presentación con la de Martín y la de Joao y que tengo como preguntas, es que siento que al final, en mucho de la expansión del Estado-Nación, a comienzos del siglo XX, termina habiendo, pues, no todavía una separación entre iglesia y Estado, y el Estado y la nación se construyen a partir de procesos que parecen muy similares a la colonización pues, pues anterior, ¿no? Entonces, de hecho, eso yo lo veía como la unión entre mi, mi ponencia y quería yo preguntarle, por ejemplo, a Martín sobre si tú piensas cuando viendo esta arquitectura neogótica, ¿cuál es el periodo en el que más surge? Si hay una proliferación de estos edificios específicamente al inicio del siglo XX, y si crees que hay o sea, creo que lo mostraste, que al final hay una relación entre el uso del espacio y un proceso como de, sí, de mostrar el Estado-Nación a partir de la construcción de iglesias, que también se conectaba un poco con lo que yo hablaba de un proceso de expansión como una cruzada, que de hecho yo también lo leía en los textos de Martínez. Martínez habla de la historia colombiana como una cruzada religiosa. Creo que ahí nos juntamos todos, no sé si ustedes estén de acuerdo y cómo lo vean en sus ponencias. Sí, Pero sí, es un poco las ideas que creo que nos juntan a los tres. sí, 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 sí. En el caso de la arquitectura neogótica, pues parece que hay una respuesta por dos vertientes, ¿no? Por un lado, la propia Iglesia Católica, cuando hay un problema con el Estado, básicamente liberal, y el problema está en su auge y no hay posibilidad de solución, pasa un periodo, se soluciona y la Iglesia reacciona construyendo.
creando diócesis y eso le da periodos de una suerte de pax, una suerte de paz pactada con el gobierno en turno, que puede ser conservador o no, y que le permite hacer esto que yo llamo recolonización interior, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Argentina los salesianos llegan a la Patagonia, ¿no? En esos periodos, ¿no? En Venezuela se adentran hacia el interior del país. En el caso de Colombia se van al norte, a Urabá, se van hacia allá, Panamá, ¿no? En el caso de Chile lo mismo, van bajando, ¿no? Y son periodos de calma, ¿no? De calma y esos momentos son usados por los estados precisamente para eso, para recolonizar, ¿no? Para expansionar y sacar recursos. La Iglesia es a veces de manera conocedora, lo conoce, lo sabe, y a veces no lo conoce, es una cómplice del proceso expansionista extractivista que los capitales extranjeros y nacionales hacen en los territorios latinoamericanos, ¿no? Y esto es bien claro. Incluso procesos de pacificación previos a explotación. En el caso del estado de Sonora en México, con la expulsión de los yaquis, ¿no? Se expulsan los yaquis y se construyen iglesias, y muchas son con elementos neogóticos porque es lo que la iglesia construye, porque es el estilo, la iglesia dice en México que es el estilo de la iglesia, no de la iglesia mexicana, de la iglesia en general. Entonces lo hizo en un concilio en 1901, ¿no? Entonces es una cosa bastante curiosa. Y hay algún caso extraño, eso yo creo que es un caso extraño o dos casos que me vienen a la mente, donde se usa esto de la arquitectura neogótica por parte del propio Estado. Por parte del propio Estado. El caso ecuatoriano que he mostrado, que es un caso excepcional, y el caso de la Catedral de La Plata en la Argentina, que ahí es el diseño de una nueva capital y cómo debe ser la iglesia. Pues la iglesia tiene que ser así, de ese estilo gótico, como era, pues como una similitud quizás a París, teniendo en cuenta que el arquitecto que la diseña es de origen francés, ¿no? Pero son casos instruidos por el Estado fundamentalmente, ¿no? Yo, ¿vos querés hacer algún comentario a lo que comentaba también Juan Gabriel? No, me acuerdo que Martín preguntó algo sobre una catedral que hay acá en São Paulo, de los arautos del Evangelio. Bueno, hay un tema ahí porque pegado con esta iglesia hay una escuela también de ellos en que ellos trabajan. Y bueno, hay un montón de acusaciones, de asedios, de cosas muy malas, ¿no? Grosas que están haciendo ahí. Así que desde hace 2 o 3 años más o menos están están en una situación muy fea con el Estado. Hay un montón de cosas que tal vez esta escuela incluso cierre las puertas, ¿no? Ahora, sí, bueno, de lo que Juan habló, yo creo que bueno, hay un... eh, sí, de hecho, tal vez esta parte nos congregue, ¿no? Ya que estamos hablando de iglesias. Y bueno, no sé, también yo creo que hay también algo que es común también en las expresiones artísticas latinas, que es cómo vamos a, a- a agarrar esto que viene de fuera, desde afuera, y qué vamos a hacer con esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto que estamos recibiendo? Y no sé, yo creo que las tres charlas, las tres ponencias están muy también, eh, eh, esto está muy presente también, que este territorio y cada territorio contesta a esta pregunta que vamos a hacer de una forma. Y para mí es esto también, porque los dos grupos, las dos agrupaciones que estoy investigando, tienen en común este gene. Hay un montón de expertos que dicen que tienen un gene Machiavelli, que es una
una escuela más o menos italiana que vino antes de los impresionistas, ¿no? Y, bueno, en español manchistas, y que pintaban por bloques, ¿no? Pero al contrario de los impresionistas que no hacían dibujos previos, los manchistas sí, los Macchiaioli sí, hacían esos dibujos previos para mantener algo alguna orden. Y, y yo creo que cuando llega acá, aquí en América del Sur, los pintores hacen de alguna forma una improvisación de esta técnica, ¿no? Así que para mí es la forma como contestan a esta pregunta. El neogótico también, que es muy común acá en Brasil también. Igual hay un montón de iglesias con este estilo de neogótico. También para mí es una forma de contestar, así como los muralistas también. Sí. Porque, bueno, se hace fresco en Italia también hace un montón de tiempo y, bueno, todo esto hay una raíz. En relación con lo que señalaba Juan Gabriel, ¿no? Con relación con la presentación de Martín, yo decía, Juan Gabriel trabajando con esta representación característica de este momento, en realidad, si bien Martín está trabajando en una duración más larga, estamos en estos principios del siglo XX, y cómo el gótico es también, por lo menos a mí me sucede, ¿no? Como algo que no es propio, ¿no? Como algo que se vive como algo ajeno, que no es típico latinoamericano, ¿no? Entonces, que eso, entre la representación de estas imágenes con esta mirada que muestra Juan Gabriel, se contrapone en un mismo momento la presencia de este neogótico en la arquitectura como una solución, que a mí lo que me parece increíble de la presentación que hiciste, Martínez, es una solución masiva de todo el territorio, ¿sí? Por eso hacía un poco la contraposición entre los casos más acotados y esto que señalabas vos. Yo te quería hacer preguntas puntuales, porque tu presentación fue muy precisa en algunos datos. Quizás no tengo que decirte, no me convence tanto las categorías. Creo que ahí, por lo menos, hay categoría, la categoría o sea, la cuestión de la migración me parece súper clave. Después estás trabajando con tipologías, ¿no? Y clasificación más que tiene que ver con usos y funciones, pero el factor de la migración me parece que es muy importante para entender cómo se están difundiendo estos templos, pero que por otro lado no se dan todos los casos, porque como bien habías dicho, hay algunos ejemplos que concretamente son ejemplos vinculados con el Estado nacional que promueve la construcción de estos edificios, ¿no? Pero comenzaste diciendo que tu análisis tenía, o sea, edificios nuevos y luego que habían analizado también el proyecto de la arquitectura de recomposición de añadidos o algo por el estilo, o sea, como que no eran, no son edificios nuevos, sino que son, se agregan Sí, elementos sobre edificios previos. ¿Cuáles son esos edificios previos ya. que se modifican? Sí, el tiempo no permite explicar, y no lo he explicado bien, la verdad, ni el Claro, tiempo lo ahora permite. ahora te doy un lugar por lo menos para Vale. que me quites la duda No, esta. la categoría de edificios nuevos es un edificio completamente hecho ex novo, completamente nuevo, en estilo neogótico. La categoría de elementos exteriores es un edificio, una iglesia colonial, por ejemplo, una iglesia barroca que tiene problemas estructurales o está en ruinas o un terremoto o lo que sea y se le añade pues se le añade un elemento exterior, ¿no? En la fachada o la fachada entera, puede ser a veces. También separamos el tema de las torres, porque por el tema de los terremotos es algo que se cae muy habitualmente y también porque descubrimos en el caso mexicano asuntos muy curiosos con las torres, proyectos de la propia, por ejemplo, en el caso de la Arquidiócesis de Guadalajara, un proyecto de construir torres para visibilizar las iglesias en el territorio, eso en los años 20, antes de la cristiada, como preveyendo el problema político que iba a tener la Iglesia Católica con el Estado mexicano en los años 20, que aquí hubo una guerra civil en México. Entonces, en este sentido. Entonces, la torre también viene aparte. Y luego, en el interior, pues son una iglesia colonial o barroca, que se le añade una capilla, que se le añade una hornacina, que se ha roto el altar o el retablo y se pone uno nuevo, o que incluso
se ha quemado y se recompone o sencillamente se renueva como el mobiliario de una casa, porque se ha hecho viejo y se renueva, ¿no? Que eso hay bastantes casos también, ¿no? Entonces esas son las categorías. Tienes toda la razón. Para hacer las categorías me costó muchísimo porque quedaban muchas cosas fuera, pero era una inmensidad de datos, era inmensidad de volumen de información, habíamos que racionalizarlo de alguna manera, lo más de esto, y teníamos una ventaja, entre comillas, que es que esto nos dimos cuenta que había muy poca gente que lo había trabajado. Creo que nos conocemos todos los que hemos trabajado esto, y por eso somos muy poquitos. Y esto tiene que ver un poco con esta idea que tú dices, que esto se considera que no es latinoamericano, que no es propio de acá, ¿no? Sino que es una cosa que viene de fuera y ya está. Pero viéndolo con el volumen que tiene, pues cabe, y con el paso del tiempo, obviamente, pues se ha de constituir como ya un patrimonio cultural latinoamericano, a pesar de todas sus componendas que uno pueda ver, colonialistas o no colonialistas, y que incluso una lectura decolonial del asunto, pues nos permite darle el verdadero valor, que es algo propio, que tiene elementos muy propios y que nada tiene. No he encontrado, solo hay un caso que yo he encontrado, debe haber más, no digo que no haya más, pero solo he encontrado un caso en México de influencia directa inglesa y es una farmacia, es la decoración de una farmacia en Morelia. No he encontrado nada más. O sea, los ingleses aquí les debíamos dinero, pero nada más. Me explico, ¿no? En este sentido. Lo que sí me parece que es bastante evidente, o sea, decís que no hay, que no tenés una respuesta acerca del porqué del neogótico. Y la verdad es que está ahí, la respuesta la has dicho. La respuesta es que la iglesia es gótica. Ah, sí, claro, por supuesto, sí, claro, lo digo. Realmente sí, o sea, para mí, si me preguntas a mí, para mí la iglesia es barroca, por lo Sí. que yo estudio, ¿sí? Cuando la iglesia católica para mí nunca debería haber dejado de ser barroca, y sin embargo hay un montón de gente que piensa que la iglesia católica nunca debería haber dejado de ser gótica. Ajá. Cuando uno piensa, creo yo, y ya me dirás tu parecer acerca de esto, en una marca cultural, ¿sí? Acá yo siempre, Durston, con sus textos sobre urbanismo, habla de la ciudad americana como un leitmotiv cultural. Y a mí ese concepto siempre me interesó muchísimo. Entender que hay determinados elementos que se vinculan de una forma y que se instalan de una forma que son símbolo de otra cosa, ¿sí? Entonces, la cuadrícula, la ciudad cuadriculada americana es símbolo del orden y es símbolo de la presencia europea en América. Para mí, claramente, todo el ornamento gótico y los edificios góticos es un leitmotiv cultural que Sí. para lo que es fines del siglo XIX y siglo XX, claramente, y, sí, y sigue en el siglo XXI, funciona perfectamente. Las iglesias son góticas. Por qué probar con otro estilo, con otra arquitectura? Porque si es algo que la gente lo ve, la gente vela y no tiene la menor duda de que eso es una iglesia, ¿no? Y muchas Sí. veces se han intentado con estilos más contemporáneos para la arquitectura de las iglesias y uno dice, ¿y esto qué es? ¿Es un supermercado? Bueno, eso no puede suceder, ¿no? A mí me parece que hay algo de la eficacia del gótico a la hora de señalar que trasciende todo esto y que evidentemente lo que me resulta clave es que trasciende el territorio, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, es evidente, estoy completamente de acuerdo con lo que tú comentas. El asunto curioso es que la inglesa siempre es muy ambigua, no lo dice. Yo le he buscado, le he buscado, le he buscado, y te dice, es muy ambigua el estilo, el arte cristiano, el estilo cristiano, el estilo, pero no te lo dice nunca claramente. Y luego hay otra parte, una parte que quizás no es tan menor. Siempre he pensado que es menor, que son las élites, ¿no? Las élites latinoamericanas, porque se hacen en pleno, no sé, en pleno barrio de Bellas Artes en Santiago, una casona medieval que es neogótica, ¿no? ¿Por qué la construyen? Y así las encontramos en muchos lugares, porque esas élites construyen, o el Estado mismo construye, aquí tenemos un palacio de correos magnífico que está hecho en estilo neogótico, ¿no? Entonces, dices, ¿por qué lo hacen? ¿Y por qué eso viene? Por ejemplo, en Estados Unidos se construyen comisarías de policía en estilo neogótico. ¿De dónde viene todo eso? ¿No? Ese es otro canal, otra vía que está ahí por explorar,
de los porqués, ¿no? Mira, con el trabajo de los que hice con este proyecto con la Universidad de Dresden, con el doctor Bruno Klein y todo su equipo, nos dimos cuenta que está en todo el mundo, está en todo el planeta este estilo. Incluso descubrimos bodas de estas de mentira en Las Vegas, que son capillas hinchables y están hechas en neogótico, ¿no? Son capillas hinchables en neogótico, Muy ¿no? gracioso, sí. Era muy gracioso, ¿no? Y entonces está por todo, en las Malvinas, por ejemplo, ¿no? En las Malvinas hay una iglesia con rasgos algo neogóticos ahí, ¿no? Entonces, es global precisamente por eso que la iglesia lo toma como su referente y quizás hay que indagar en algo que es la simbología, ¿no? La simbología que parece que muere a finales del 19 y principios del muere, pero está ahí la simbología, las manos alzadas, sea de oración, un símbolo cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás, digo, el eje también, además de lo que señalaba Juan Gabriel, tiene que ver con los movimientos, ¿no? Por eso geografía, ¿no? El tema de esta mesa, porque esto tiene que ver con el territorio y tiene que ver con los movimientos. Estamos hablando, bueno, estamos hablando de migrantes, ¿sí? Porque que apareció en el texto de Joao, apareció en el texto de Martín. Estamos hablando de conquistadores y conquistados desde distintos también. En el caso de Martín aparece esta idea de conquistadores y conquistados, ¿no? Que llega, la llegada al territorio, la representación. Estamos hablando también en los tres casos, ¿sí? Están analizando casos de espacios geográficos distintos y encontrando esas similitudes, claramente las diferencias, pero América Latina como un espacio que está dando cuenta de estas manifestaciones. Vamos a generalizar e incluir a Martín en su enfoque con principios de un siglo XX, que está dando cuenta de cómo América Latina con sus imágenes se instala dentro de este discurso de la movilidad de este momento y de la articulación también entre grupos, entre individuos, en el caso de Juan Gabriel me parece que es muy importante, no lo puntualicé, pero de la técnica, ¿no? Estás trabajando con esta cuestión. Bueno, también, o sea, estamos hablando en la arquitectura de un estilo, estamos hablando de la técnica mural y estamos hablando en el caso de Joao Carlos de temas similares. ¿Cómo ven ustedes que esta cuestión de las geografías, de los espacios y de los movimientos sirve para profundizar en los temas que ustedes están trabajando? Bueno, si quieren, Bien. yo me lanzo a responder. Pues, digamos, yo apliqué a la mesa de geografías porque a pesar de que no se ve tanto en esta ponencia, mi tema está totalmente ligado a la migración de artistas desde México y Colombia a España y su regreso. Entonces, y lo que empiezo yo a ver, a leer intelectuales que escribieron en el periodo, a mirar a los artistas que trabajaron en el periodo, empiezas a ver, pues mucha gente habla de la migración desde América Latina a París, o sea, de artistas que van desde América Latina a París a estudiar y se devuelven y crean las primeras academias de arte y luego ya te das cuenta que también existe, pues o sea, en ese proceso migratorio muchos de los artistas iban a Francia pero luego iban a España y no mucha gente habla o piensa sobre qué era lo que pasaba con estos artistas cuando viajaban a España. Entonces lo dije muy rápidamente en mi primera diapositiva, pero tanto Martínez como Montenegro fueron a España y estudiaron en España. Montenegro entre el 16 y el 20 o el 16 y 19. Él de hecho, digamos, se esconde de la Primera Guerra Mundial en España, va a Mallorca, va a Madrid, y Martínez va en los años 20 y también pasa allí un buen tiempo. Entonces, y ambos se juntan con esta serie de artistas intelectuales que están hablando pues bueno, es la generación del 98, están hablando qué hacemos con España y con la identidad hispánica una vez Estados Unidos ya, pues, luego de o sea, todo esto, todo este tema, toda mi disertación parte de cuál es el impacto de la guerra hispano-estadounidense de 1898, cómo México y Colombia, de hecho, en estos años, en la década de los 10 y 20, están sufriendo ese expansionismo estadounidense y, digamos, encuentran refugio en esta narrativa de Hispanoamérica. Y entonces yo
pues esto no lo hablé en la en la presentación, pero parte de o sea, el argumento central es que estas obras realmente hacen parte de un esfuerzo de las élites intelectuales en crear esta narrativa de que toda Latinoamérica, pues en realidad existe gracias a esta conexión con la madre patria. Y entonces Hispanoamérica surge como un discurso, como una ideología, el panhispanismo. De hecho escriben Vasconcelos, varios incluso historiadores que en los años 20 escriben desde Estados Unidos, hablan de este enfrentamiento entre el panhispanismo y el panamericanismo. Entonces, pues yo no estoy hablando, pues en esta ponencia no logré articular el tema, pero digamos, en mi disertación intento mostrar momentos específicos en el que este discurso aparece en imágenes y intento relacionar cómo estas personas se cartean. O sea, José Vasconcelos viene acá en 1921, bueno, va a Colombia, perdón, en 1921, y empiezas a ver esta red de gente que se mueve y que se mueve con idea de lo que nos junta es que hablamos español, somos todos católicos y somos blancos criollos. Entonces, eso es lo que para mí está como al centro de esta cuestión. Es o sea, América Latina no surge porque es un espacio geográfico real, surge porque hay unas ideas, unas ideologías políticas que están detrás que hacen que el espacio geográfico tenga ese sentido. Entonces, para mí, digamos, eso es donde se enmarca, pues, esta presentación se enmarcaba eso y por eso lo veía como algo que se relacionaba aquí. Y luego ves a Martín Checa hablando de las iglesias y te das cuenta, y digamos una pregunta para el que yo tenía es si estas personas que están haciendo iglesias góticas en México van y las hacen en Colombia, o sea, si las arquitectos y las personas que se están pensando estas iglesias también se mueven de manera transnacional, porque eso también genera estas conexiones desde la Iglesia Católica como una narrativa transnacional. Eso es como lo veo yo. em, Martín, ¿quieres responder un Sí, poco? bueno, muy rápidamente. Mira, la migración es un factor fundamental para la construcción humana de América Latina. O sea, desde el punto de la geografía es el papel del ser humano, la formación del ser, o sea, el papel del ser humano en el territorio, la conformación de territorios. O sea, por tanto, el volcaje de ideologías, ¿no? Y de transformación de territorios en ese sentido. Entonces, la migración es multilateral, ¿no? Es multilateral con diversos factores. Hay una que es la que comentas, que es la que uno siempre espera, ¿no? Es la España, América Latina y ida y vuelta, sobre todo en el 19, cuando se activan las academias nacionales y las becas y todas estas cuestiones, pero hay que añadir otras migraciones. El siglo finales del 19, principios del 20 es una migración internacional hacia América muy notable. El listado es extraordinario, ¿eh? Y en ese italianos, alemanes y de otros lugares que uno no espera, están ahí, ¿no? E incluso también casos de raíz religiosa. Y por otro lado, las órdenes religiosas, que sí son órdenes religiosas, pero tienen nacionalidad y tienen miembros de nacionalidades. Entonces, pues bueno, llama la atención que todos los carmelitas descalzos, por ejemplo, que llegan a Chile, a Colombia, a Perú, pues son vascos, ¿no? Son vascos. Los salesianos todos son italianos y van a la Argentina y al Uruguay, ¿no? Entonces, ahí también hay de esto. Y esa migración civil normal, que es de una gran potencia. Yo cuando veía los cuadros que ha presentado João Carlos, me acordaba de un pintor que en otras circunstancias estoy estudiando, que es italiano, Alberto Tomni, que él hace muy parecido a lo que tú has mostrado, pero en los años 50, no, en los años 40, finales de los 40, en Montreal. Es un migrante y que sabemos que pasa por aquí México y hace este mismo, ¿no? Este mismo tipo de pintura, ¿no? Y también un inmigrante con todas muchas características de lo que tú has comentado, ¿no? Entonces, la migración es un factor fundamental en la construcción latinoamericana y se deja presente. Y la Iglesia lo único que hace la Iglesia y las élites se acogen a ella. Y lo que preguntaba, si hay conexiones entre
no hay como una ruta medieval, ¿no? De los canteros, ¿no? Que tal, no. Pero sí hemos encontrado, y hay casos, y son muy interesantes, de nuevo, de personas instaladas, por ejemplo, en Colombia, que hacen vitrales y van están en Colombia y van a Ecuador, y los instalan en Ecuador, o van a Venezuela, o que son de origen alemán y están en Chile y viajan por todo Chile, incluso llegan a la Argentina. Sí, eso sí, sí hay grupos, pero son más artesanos, ¿no? O gente que se ha formado porque había ebanistas alemanes o cualquier otra especialidad de este tipo, ¿no? Y hay mucho traspaso de imágenes. Es muy importante la imagen y el grabado en la prensa y las postales. Las postales parecen mentira, pero son bastante importantes, más de lo que parece. ¿No quieres comentar algo más en relación con esta movilidad y tus artistas italianos o este momento, ¿no? Que creo que en tu presentación se ve más claramente la cuestión de la migración, ¿no? Sí, de hecho, no solo la inmigración, como también la geografía como un todo, ¿no? Que aparece, que fue la pregunta que hizo en el comienzo. Bueno, sí, de hecho la inmigración es muy importante para estos artistas porque el barrio de La Boca a este momento tenía como que 50% de la gente italiana afuera los hijos o nietos de italianos. Y igual también el grupo Santa Elena también había un montón habían dos italianos y los otros también eran hijos o netos de italianos y Francisco Rebolo era hijo de españoles. Pero en este momento es difícil encontrar acá en São Paulo algo que no sea tocado por este trazo de la cultura italiana, ¿no? La arquitectura, la cultura, la comida, bueno, la lengua también. Hay un montón de palabras que hay acá en esta provincia de São Paulo que son también de influencia italiana. Y, y bueno, pero también además hay una cosa que es muy importante que hay que señalar que hay un libro muy interesante acá de Brasil que está en la bibliografía que yo puse ahí, que habla que el tema es Nem tudo era italiano, São Paulo y a pobreza, bueno, acá, a ver, São Paulo y a pobreza. Nem tudo era italiano em São Paulo e a pobreza dos anos 1880 a 1910. Ou seja, nem tudo era italiano, ¿no? Había un montón de gente, porque hay también este estereotipo, ¿no? Del inmigrante italiano que llega acá en el continente. Y bueno, nosotros ya tenemos acá también nuestros propios inmigrantes locales, ¿no? O sea, esclavos, indígenas, o sea, la gente que estaba ya a las márgenes, ¿no? Y que, bueno, intentaba también construir algo. Así que yo creo que también es algo para así pensar, porque en un continente tan grande, tan ancho como el nuestro, las dinámicas también suceden de esta forma, ¿no? De territorios que van como que desapareciendo e incluso también este tiempo, ¿no? De pasaje de 19 para el 20, hay un montón de cosas que está siendo construida ahí en América del Sur, por lo menos, ¿no? De Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Argentina, los territorios están se Sí. construyendo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que ha sido una mesa súper fructífera. Tomamos quizás el espacio justo y vamos cerrando. Les agradezco mucho sus presentaciones, sus comentarios, también a quienes nos están escuchando. Sí, entiendo que no hay más preguntas o comentarios, así que vamos a ir cerrando esta mesa.
y con el aviso de que, bueno, que hay un break ahora, pero que a las 2 de la tarde de Colombia, entonces tenemos el cierre con una mesa de discusión con el título Vacíos, pasados y apuestas para las historiografías para el arte en las Américas, con un panel que va a moderar Olga Acosta Luna y que van a participar Gabriela Siracusano, Carmen Fernández Salvador, José de Nordenflich, Paula Muez y Jens Baumgarten. Así que a las 2 de la tarde de Colombia nos estamos encontrando nuevamente para este cierre. Y bueno, nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo entonces en poco.